¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión del 3 de febrero. Un placer poderle informar y acompañar en este análisis a Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Muy buenas noches. Sandy, buenas noches para ti. Por supuesto, excelente y extraordinaria noche para usted. Avanza el mes de febrero, avanzan los análisis y por supuesto que lo que ha empezado a avanzar también, solo que de una manera que sorprende a todo el mundo y sobre todo acá en Guatemala, la investigación de la masacre de Tamaulipas. Así es, ¿por qué mencionamos esta situación? Hay nueva información, pero vamos a darle a conocer la misma y vamos a analizar también esta situación, Julio, la muerte de migrantes en territorio mexicano. Me parece bien. El caso de la masacre de Camargo en Tamaulipas, México, es cada vez más hermético y los datos de la investigación únicamente los está manejando de manera oficial la Fiscalía Estatal de México. Aunque ayer autoridades guatemaltecas indicaron que ya tenían el registro de la primer guatemalteca migrante identificada plenamente mediante un proceso genético. En conferencia de prensa mexicana se revelaron nuevos datos y surgieron nuevos nombres. Sin embargo, lo que más resalta en la masacre donde 19 migrantes fueron asesinados y quemados es que existe información suficiente y sospechosa que vincula a algunos policías mexicanos en la masacre. Mientras en Comitasío San Marcos varias familias guatemaltecas lloran frente a una fotografía la pérdida de un familiar, en México aún se desconoce las plenas identidades de al menos 15 víctimas. Siendo Jesús M., de nacionalidad mexicana. El segundo de los identificados corresponde a Daniel P., también de nacionalidad mexicana, oriundo del estado de San Luis Potosí, quien en atención a los actos de investigación se dedicaba al tráfico de migrantes. El tercero, Elfego R.M., de nacionalidad guatemalteca, quien presuntamente se encontraba en situación de migración, así como Marvin A.T., también de nacionalidad guatemalteca, quien de igual forma... La Fiscalía General de Tamaulipas en México realizó una conferencia de prensa sobre el caso de la masacre de 19 migrantes en ese estado el pasado 23 de enero. Respecto a los hechos ocurridos el pasado 22 de enero del presente año en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo, Tamaulipas, donde perdieron la vida 19 personas. Los trabajos realizados por el Ministerio Público, así como elementos de la Policía Investigadora y peritos de la institución, han permitido establecer que entre las víctimas se encuentran personas de nacionalidad guatemalteca en condición de migrantes, cuyos cuerpos siguen siendo analizados por el equipo de especialidades forenses, quien se apoya por personal de la Comisión Nacional de Búsquedas del Gobierno Federal, como se ha comunicado anteriormente, esto a fin de obtener los archivos básicos de identificación, quienes al día de hoy han permitido conocer la identidad de 4 víctimas, esto por perfil genético. Durante la conferencia, el fiscal general del estado de Tamaulipas brindó el nombre de los guatemaltecos genéticamente identificados como víctimas. El tercero, Elfego R.M., de nacionalidad guatemalteca, quien presuntamente se encontraba en situación de migración, así como Marvin A.T., también de nacionalidad guatemalteca, quien de igual forma se considera se encontraba en situación de migración. Este miércoles se reportó la captura de 12 policías, quienes fueron arrestados por autoridades mexicanas por su presunta implicación en la masacre de Tamaulipas. Por lo tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el gobierno sigue muy de cerca la investigación que realiza la Fiscalía de Tamaulipas. Y sobre este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha indicado que mantienen una comunicación y trabajo también en equipo con autoridades mexicanas para, por una parte, esclarecer lo que ocurrió con esta masacre y por otra, la identificación de los cuerpos de los migrantes. A través de un comunicado, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores confirman que trabajan de manera estrecha y coordinada con distintas instituciones mexicanas para avanzar en la investigación que permita esclarecer la masacre ocurrida el pasado 22 de enero en Tamaulipas, México.
Según el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, hasta este miércoles se han enviado 30 muestras de ADN a México para que sean analizadas y logren constatar si las víctimas son guatemaltecas. Se espera que entre esta y la otra semana se conozcan al menos el resultado de 23 pruebas. Mientras tanto, brindan acompañamiento a los posibles familiares de las víctimas. Indican que no se puede asegurar que ya hay personas identificadas porque aún están a la espera de los resultados oficiales. El canciller hace el llamado a los guatemaltecos para que no migren de forma irregular, ya que los riesgos en la ruta migratoria son diversos. Bueno, esta masacre realizada ya en Tamaulipas hace ya 13 días atrás está tomando algunas situaciones que nos dejan completamente sorprendidos. El hecho, Sandy, por ejemplo, de ver que las capturas que se han dado, 12 en este caso, pertenecen a miembros de la Policía Federal Mexicana. Y esto hay que entenderlo en su justo contexto. Primero, porque no es la primera masacre que se da en territorio mexicano. Segundo, porque no es la primera vez también que autoridades policiales federales mexicanas o municipales de México están involucradas en este tipo de situaciones. Pero bueno, es que a todas luces parece increíble, ¿no? Increíble, Julio, y sobre todo destacar los avances que se han tenido, que no han sido tan rápidos. Exacto. También que sí se ha dado seguimiento, y lo hablábamos al principio cuando dábamos a conocer este caso, que las autoridades guatemaltecas, en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores, debía mantener pues constante comunicación, también exigir que se pueda esclarecer lo ocurrido. Porque recordemos, son varios guatemaltecos que se tiene conocimiento que eran parte de las víctimas. De hecho, ya se ha logrado la identificación de 4 personas, 2 de ellas guatemaltecas, 2 mexicanos. Y esa comunicación constante tiene que estar, no se debe dejar el tema por un lado, porque si no entonces se va a dejar en el olvido, ya no va a pasar nada. Y eso esperábamos, que el MINEX le diera seguimiento también de cerca. Así es, Andy. Aquí hay varios datos y varias cosas que tenemos de alguna manera que comentar. Y si gustan, para empezar, vamos primero con los datos y después con algunas situaciones que le van a parecer todavía más increíbles. Ahí están en pantalla para que usted pueda acompañarnos en el análisis. En este caso en particular, Sandy, después ya de varios días de ocurrida la masacre, la información oficial por fin empieza a fluir. Dramático es que esté involucrando a 12 agentes federales como autores materiales de este hecho. En México, Sandy, cárteles del narcotráfico como el Cártel del Golfo y el Cártel de los Zetas contratan los servicios literalmente de policías para que cobren el peaje, o más bien la extorsión, a los convoyes que transportan migrantes. Cuando los tratantes de personas realizan los pagos correspondientes, los cárteles lo que hacen es proporcionarles un PIN, literalmente un número, y cuando el convoy es detenido, al facilitar el PIN, los dejan continuar. Un esquema que vulnera a todos los migrantes, todo un negocio que lastimosamente se ha vuelto común en el país vecino. Y cuando resulta que los tratantes de personas, los coyotes, o en ese caso los polleros, como le dicen los mexicanos, no pagaron a uno de los cárteles por donde pasan en su territorio, llamémosle así, lo que hacen es pues este tipo de situaciones. En este caso particularmente les robaron y después los asesinaron a los migrantes. Esa es la teoría que se tiene, Julio, y que sobre todo entonces deberá también irse presentando mayor prueba para poder hacer un caso sólido y que las personas involucradas también enfrenten a la justicia y que sean castigadas por los hechos ocurridos. Porque cuando ves que hay funcionarios involucrados, esta situación es grave, Julio, porque que desde este punto entonces se den esas situaciones, lo que muestra y refleja claramente es que lo ilícito está dentro del Estado, está dentro de estas instituciones públicas. Y entonces nos preguntamos, imagínate que un policía esté involucrado en una situación como esta, ¿qué seguridad le va a dar? Una, a los mexicanos, y dos, a los migrantes que pasan o tienen la necesidad de cruzar este territorio. Obviamente ninguna seguridad, porque aquí lo que estamos hablando, Sandy, es precisamente de la cooptación por parte de los cárteles del narcotráfico del Estado mexicano. Y esto yo sé que no va a ser agradable, obviamente, en un análisis hecho aquí en Guatemala para las autoridades mexicanas, pero Sandy, esto ya es parte de un narcoestado, donde logras penetrar instituciones que deberían ser tan fuertes, tan sólidas, como aquellas encargadas de la seguridad, y que logras realmente estar dentro de tu trabajo, entre comillas, para la seguridad de los mexicanos y de todos quienes estén en ese país, logras combinar eso con que te paguen los cárteles del narco
para concretar hechos delictivos. La situación es grave. Por cierto, en México tampoco es que sea el único país en donde pasa, pero sí es el país donde en este momento esto está más fuerte. Dentro de las 4 víctimas que se reconocieron, 2 son mexicanas, una plenamente identificada y establecida ya no solo por ADN, sino que también por la misma familia, que declaró, también en esta investigación, declaró que se trata de un tratante de personas más. Entonces, el caso va tomando más sustento todavía. Y ya que tocas estos datos, Julio, ¿qué te parece si ampliamos también con alguna información que tenemos preparada para que podamos ir dándole seguimiento al análisis? Me parece muy bien, Sandy. Entonces, por favor, le voy a pedir a usted que me acompañe acá en el análisis que seguimos haciendo. No es la primera vez que se verifican masacres en territorio mexicano. Y esto es grave porque tampoco lo es la primera vez que están autoridades, y en este caso policías involucrados. Dentro de lo que decían las autoridades de justicia y de investigación mexicanas y las autoridades acá del MINEX, ya dijimos que uno de los identificados, que es un ciudadano mexicano, claramente se dedicaba al tema de trata de personas. Esto quiere decir, Sandy, que los riesgos a los que se enfrentan hoy por hoy los migrantes en su trayecto hacia el denominado sueño americano son muchos, ya que pasan desde las maras o pandillas hasta los cárteles en su trayectoria. Para los términos jurídicos, ¿se trata entonces de un crimen de Estado? Por supuesto que sí, y es un crimen de Estado que lleva un nombre específico. Esto se llama ejecución extrajudicial, con el agravante de que la ejecución extrajudicial constituye un delito de lesa humanidad, porque está cometido por las mismas fuerzas de seguridad del Estado, quienes se dedican a eliminar entonces migrantes, ya lo vemos. Por supuesto, y Julio, no descarta que estas personas que ya han sido detenidas, vinculadas a esta masacre, sean las únicas. Yo creo que la investigación debe ir también a más profundidad, porque no sabemos cuántas personas más podrían estar involucradas con los cárteles, involucrados con estos grupos delincuenciales que están acechando a los migrantes, que están aprovechándose prácticamente de un territorio que está pues a su disposición, ¿no? Donde no hay presencia del Estado, pareciera. Totalmente, Sandy. Aquí lo que hay es un ejemplo clásico de lo que hemos tratado de ir compartiendo con usted en varias noches. Esto es lo que se llama anomia, es decir, donde el Estado ya no esté presente, aunque esté presente realmente, sino que son los entes delictivos, en este caso los famosos, poderosos y todopoderosos también cárteles mexicanos, quienes dominan a su sabor y antojo estos territorios. Es evidente que aunque pueden haber más autores materiales, lo que sí hay son autores intelectuales, es decir, quiénes son los líderes, a qué cártel pertenecen y quiénes están girando y coordinando estas instrucciones, que también sería algo que es muy importante, que el gobierno mexicano fuera tras ellos en una investigación penal y lograse su captura. Y es más, no solo de estos que cometieron esta masacre, sino que al final de cuentas de todos los que se dedican a hacer esta extorsión a los migrantes, porque si no, lo que vamos a seguir hablando y analizando aquí en A la Medida serán más masacres futuras. Exactamente. Así el avance entonces de la investigación, la identificación de cuerpos, recordemos que son 19 personas, sí, las que se estima fueron víctimas de esta masacre. 4 han sido identificadas. Veremos cuál es el resultado del resto de cuerpos también, y también cómo avanza esta investigación. Guatemala se mantiene al tanto de lo que puede pasar y esperamos el apoyo de las autoridades mexicanas para esclarecer esta tragedia. ¿Vamos a la pausa? Sí, vamos a pausa. Solo diciéndole algo, el sueño americano es la pesadilla americana el día de hoy. Vamos a la pausa y regresamos, ¿verdad, Sam? Así es, volvemos enseguida. Gracias, no cambie, por favor, porque nosotros somos A la Medida. Aunque las propuestas de castración química y quirúrgica que se han presentado en el Congreso de la República son una alternativa para disuadir a quienes violenten la integridad física de mujeres y menores, las organizaciones como Ciprodeni también le apuestan a la educación sexual desde el seno del hogar y establecimientos educativos. El tema de la castración química, que ha surgido también y ha aparecido en otros países de América Latina, es una de las alternativas que se puede. Ahora,
desde nuestra perspectiva, ¿qué necesitamos ya? Guatemala sí o sí necesita educación integral en sexualidad. No hace parte de la currícula nacional base, tampoco en las familias educamos a nuestras hijas e hijos sobre su sexualidad, sobre la protección integral, y tenemos alguna legislación que nos ayuda a eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Uno, despojarnos de tabúes y estereotipos, llamar las cosas por su nombre, aprender a dialogar con nuestras hijas e hijos de que nadie les puede vulnerar, nadie les debe transgredir su intimidad, nadie debe violentar la identidad sexual. Es hora de llamar las cosas por su nombre. CIPRODENI es un observatorio que defiende, promociona y protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Según datos proporcionados por la institución, en 2020 se registraron 100.000 embarazos en menores de 10 a 18 años. A ver, está bien, esto puede ser parte de la solución, Sandy, solo una parte, porque esto tiene que ser integral. Perfecto que desde la casa se quiten los tabúes, eso está bien, y perdón lo que voy a decir, que desde las iglesias también se quiten esos tabúes. Aquí ya no está aquella situación de que, bueno, no, de esto no hablamos, este es un tema secreto, o los hijos que Dios te dé. Hay una planificación para todo y también en este ámbito tiene que existir. Luego, que esto se incluya en la currícula de estudios, esto es absolutamente vital. Por supuesto que también esto debe ir acompañado de lo que hablábamos el otro día, es decir, de que el plan planea que debe ser parte integral de la Política Nacional de la Juventud, que el CONJUVE tiene que estar implementando, pero de una manera activa en los 22 departamentos y sobre todo en aquellos lugares donde se da más esta situación de las violaciones a menores y de los embarazos en niñas, ahí es donde debería de actuarse. Pero como esto no se está haciendo, entonces lamentablemente tenemos el resultado que hay. Julio, no por hablar de un tema significa que no vaya a pasar. Creo que en la ignorancia que se pueda tener de esta información es donde otras personas se aprovechan y pueden llegar también a los más vulnerables de la casa. Por eso el tema de una educación sexual genera polémica, sí, pero creo, me dirás qué piensas tú, que es necesario que se pueda tratar. Sí, absolutamente. Esto tiene que pasar ya a ser un tema de debate nacional, un tema que todos podamos hablar, un tema del que se pueda conocer. ¿Por qué? Porque parte de la prevención en todo ámbito está en el conocimiento del problema, en el conocimiento de cuáles pueden ser, digamos, los potenciales síntomas, signos de alguien que vaya a abusar de otra persona o de cómo poder erradicar en sí el tema de las violaciones en los temas de menores sobre todo. Pero si no se habla abiertamente de esto y no se vuelve algo trascendental a nivel nacional, poco vamos a poder hacer. Por eso también hablábamos ayer el modelo MAINE y otros modelos que ya el Ministerio Público liderando tiene allí precisamente para la atención integral, en este caso de la mujer, pero también de las menores, ¿no? De las niñas como tal. Totalmente. Veamos estos datos en pantalla. Julio, por favor, claro, Sandy, explícanos con mucho gusto. Ahí los tiene usted en pantalla en primera instancia, porque los hechos violentos, particularmente, Sandy, de agresión sexual en contra de niñas, no ven un freno en Guatemala y esto ya per se es dramático. La equidad de género es importante y debe ser en todo ámbito y a todo nivel un tema transversal, un eje transversal, ¿verdad? En los principales temas que atañen a la sociedad guatemalteca, ¿como cuáles? Bueno, la educación, la salud, el trabajo, la seguridad, todo tiene que tocarse este tema del género. Es importante hacer notar que la violencia de género, Sandy, se origina en un alto porcentaje, imagínate tú, esto es todavía más dramático, dentro del seno de la propia familia, y es ahí donde se dan todavía muchísimos abusos, violaciones y otras situaciones relacionadas a lo que hoy analizamos. Aún con la existencia de leyes específicas para protección a la mujer, hace falta todavía mucho para erradicarla, porque al final de cuentas, Sandy, también existen, es que yo ya no sé si llamarle costumbres, porque tú lo has dicho en otras ocasiones, son unas perversiones verdaderas en las cuales dice, bueno, si de todas maneras esta niña va a perder la virginidad en algún determinado momento, mejor que lo haga con un pariente, con el abuelo, con el papá, con el hermano, con el tío, con quien sea. ¿Cómo podemos llegar a pensar algo así? Entonces, ¿qué esperamos después que vaya a pasar en nuestra sociedad? Engendramos más violencia, engendramos rencor, engendramos odio y, por supuesto, una cultura que nos lleva a replicar esta situación como un patrón. Julio, al tratar el tema de la educación sexual desde las escuelas, yo sé que hay padres de familia que se pueden alarmar con este tema, pero si ustedes no lo hablan en casa, alguien tiene que
dar esta información a los niños, saber y que este contenido también va a ir acorde al ciclo, bueno, a la edad de la persona, del niño, para que puedan ser educados de una forma idónea según sus capacidades, según su edad y según su comprensión también. Ahí viene el reto para los maestros, pero es importante que puedan conocer su cuerpo, que sepan entonces cuándo no está bien ciertas situaciones, las situaciones que no son normales, Julio, para que se puedan también poder despertar a los niños en el sentido que tienen que cuidarse. ¿Y por qué lo digo? En su inocencia los niños de verdad los manipulan de cierta forma los adultos, Julio, que cometen esas atrocidades. Sí. Y es esa inocencia, es ese desconocimiento también, porque, bueno, muchos padres piensan, están chiquitos todavía, no les voy a hablar, pero hay personas que están aprovechándose de esos chiquitos. Y es ahí donde se aprovechan, tú lo has dicho, aquellos adultos que vienen y entonces los amenazan, y si tú hablas y dices algo, te mato a ti, mato a tu papá, mato a tu mamá, mato a tus hermanitos o a quien sea. Yo creo que es muy importante, ahora que has hablado de este tema, así por su nombre, de la educación sexual, que empecemos desde la casa, desde los colegios, desde las escuelas y en todo ámbito a llamarle a las cosas por su nombre, y en este caso muy claramente, porque es que tampoco si tienen un nombre es que sea perverso, lo que pasa es de que nosotros lo pervertimos con nuestra mente humana. Llámele al pene, pene porque eso es, y a la vagina también por su nombre, y desde ahí ya vamos a empezar a cambiar la situación, ya vamos a empezar a abrir los ojos, los oídos de nuestros jovencitos, de nuestros niños, que tienen que entender que el tema de la sexualidad pues es algo muy propio de cada quien, es algo que cada quien debe de cuidar y de respetar, y que también trae consecuencias, ¿no? Aquellos que voluntariamente desde edades muy jóvenes pues empiezan a experimentar con la misma. Totalmente, Julio. Y mira, al final debe haber un acompañamiento para los padres de familia también, no... Porque al final creo que ese es el punto también complicado de no saber cómo poder darles información a nuestros hijos desde pues muy chiquitos, ¿no? Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros no la recibimos, por ejemplo. Entonces no tenemos esa costumbre. Incluso me incluyo, Julio. Realmente todas estas generaciones hemos venido con este tema tabú. Pero venimos creyendo en las cigüeñas todavía, imagínate tú. Entonces... No está de más que los padres también sean capacitados sobre cómo pueden tocar el tema en casa. ¿Sabes por qué? Porque lo que usted no le enseña a su hijo en casa, se lo va a enseñar otro en la calle de mala manera. Lo que usted tampoco le enseña a su hijo en casa, se lo va a enseñar el internet y de otra forma que él no va a entender. Así que vamos con otros datos. ¿Te parece, Sandy? Muy bien. Muy bien. Ahí los tiene usted ya en pantalla para que vayamos haciendo más análisis. Debe existir, Sandy, una sensibilización en el tema de acoso, en el tema de agresión, para que el alumno, el niño, si lo llega en algún determinado momento a sufrir, sepa cómo actuar. Importante es también no dejar de lado el tema de la salud mental. Lo ideal sería que cada institución educativa, ya sea en lo público y en lo privado, contara con el servicio al menos de un psicólogo o una especie de consejero que sirva de apoyo emocional y psicológico para los alumnos en estos temas. Actualmente esto difícilmente es una realidad, no se garantiza en nuestro país una salud integral, una educación que garantice también el ámbito psicológico, la consejería, pero por sobre todo la educación sexual como algo claro, como algo transparente y como un proceso más del hecho mismo de ser humano. Totalmente, Julio. Analizar entonces si se debe incluir este tipo de educación dentro del currículum nacional base. Así es. Es necesario. ¿Cómo se va a hacer? Es el reto, sin duda alguna. Pero empoderar a los niños, saber que ellos son dueños de su cuerpo, que nadie tiene que estar vulnerable. Y que no son tontos, tienen que saber claramente las cosas. Y que aunado a esto, los adultos también los protejan. Yo creo que vamos marcando una diferencia porque la situación está complicada. Hay mucha vulneración de los derechos de los niños, hay mucha vulneración de esa inocencia, Julio, que es necesario hacer algo, pero urgente. Demos a cada quien lo que le corresponda y demos a cada quien la educación que merece de manera clara. Vamos a la pausa y regresaremos hablando de un tema de la de unos temas bien importantes, ¿no? Que tienen relación con medidas que probablemente ya no estén o ya no van a estar. ¿Te parece? Después de la pausa le daremos más información, por favor, acompáñenos. No cambie porque nosotros somos A la Medida.
el denominado bono por pandemia o de productividad, tal y como lo refirieron colaboradores de SAT, es un hecho, pues autoridades de ese ente tributario acordaron junto a sus sindicatos la reforma de su pacto colectivo, por lo que sus 5.800 trabajadores recibieron en enero un pago de 2.000 quetzales. Para cumplir con dicho acuerdo, se han desembolsado 11.6 millones de quetzales. Autoridades de ese ente tributario justifican el pago del bono debido al compromiso que se tuvo por parte de los colaboradores en cada intendencia durante el arranque y desarrollo de la pandemia, por lo que anualmente se hará dicho pago único en enero. Ojo, lo que usted acaba de escuchar en la nota es lo que me parece lo más negativo en general de este tema de los bonos. Ya no estoy yo muy de acuerdo con el tema de los bonos, Sandy, porque es que este es dinero, por supuesto, de nosotros, los tributarios guatemaltecos. Vaya, tratemos de entender, solo una cosa, tratemos de entender de que está bien, digamos que es un bono único que le va a dar a los trabajadores de la SAT, de hecho ya se les dio 2.000 quetzales para cada uno, pero cuando dicen que esto va a ser ahora, a partir de este año, todos los meses de enero, no, ahí ya no va la cuestión. Ni siquiera estaba de acuerdo con que se diera el bono como tal, mucho menos que sea una cuestión permanente, porque el COVID-19 en algún determinado momento llegará a ser controlado, ¿no? Entonces, uno dice, no sé, los pactos colectivos hay que revisarlos. Julio, y cuando ves la justificación que se dice es que estuvieron trabajando durante esta pandemia, a muchos nos tocó trabajar Pero así. nosotros también, usted también. Claro. Y entonces, te entendería si fuera por un tema de ayuda, por la situación que se está enfrentando, no sé, de otra forma, pero hay que tomar en cuenta también, Julio, que no es la única institución que ha dado un bono de este tipo. A ver, aquí lo que tenemos que entender es la siguiente cuestión. No se trata que le den o que no le den a una institución, que bueno, sí, se los dan y de hecho ya se los dieron. Hasta ahí está, digamos que relativamente poco el daño. Pero cuando hablamos de sindicatos y pactos colectivos hay en muchas instituciones del Estado. Y esto quiere decir que va a desencadenar un efecto dominó. Ya pasó en varias instituciones, callada la boca, algunas se han podido averiguar un poco más, como en el tema de la SAT, pero ahora van a exigirlo también en otras instituciones. El derecho de igualdad, ¿no? Por el derecho de igualdad. Entonces uno dice, ya es bastante terrible que el tema de la inversión sea tan poca, apenas un 20% en el mejor de los casos del presupuesto. Y cuando se dan este tipo de bonos, pues se disminuye definitivamente el tema de inversión para obra, que eso es lo importante. Vamos con los datos, Julio. Me parece bien, Sandy. Vamos entonces, por favor, a analizar los datos que tenemos preparados para usted. Y es que uno de los peores males en el Estado resulta ser los pactos colectivos, disfrazados, Sandy, de defensa de los derechos de los trabajadores con resultados muy lesivos. En este caso particular, ¿sabe cuánto tuvo que desembolsar la SAT? Bueno, más de 11 millones, de hecho muy cerca de los 12 millones, para poder cumplir con el pago del bono COVID-19. Este bono COVID-19 significó en lo individual para los trabajadores presupuestados de SAT 2.000 quetzales. Lo malo es que ahora se está pretendiendo que sea un bono permanente porque ya lo dejaron en el pacto colectivo. La justificación de la SAT es que durante la etapa más álgida de la pandemia, los trabajadores asignados a las distintas intendencias de SAT continuaron al frente de sus labores. ¿Te parece si vemos otros datos? De una vez. Si me vas apoyando con lo que dicen estos datos, por favor, Sandy. Por supuesto, Julio, porque veamos entonces, el bono es discutible, pero aún más discutible y por ende más lesivo para los intereses del Estado es que según la SAT este bono va a ser efectivo cada mes de enero, haya pandemia o no, por lo visto, Julio. Entonces, Terrible. si se busca y pretende que en algún momento el Estado de Guatemala priorice la inversión pública sobre los gastos administrativos, este tipo de bonos no es el camino para este punto. Sí, Debemos claro. recordar que cada uno de los pactos colectivos de las instituciones estatales ya incluyen más bonos, beneficios o bien prestaciones adicionales a las de ley. Lo peor de esto es que se sienta un precedente entonces, negativo por cierto, pues el resto de trabajadores sindicalizados por el Estado también van a querer negociar un bono similar y con qué certeza o con qué moral al final se les dice no cuando ya hay otras instituciones
que pues, lo han dado, ¿no? Así es, Andy. Entonces, aquí quiero que quede claro una situación. Nosotros entendemos perfectamente el derecho al trabajo. Ahí está, artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, por supuesto, en la Constitución. Usted lo sabe, del 101 al 117 y en todo el Código Laboral. Entendemos muy bien el derecho a la sindicalización y los pactos colectivos. Lo único que yo creo que ha llegado ya el momento, en algún determinado tiempo, y tiene que ser a lo inmediato, que se empiecen a revisar uno por uno los distintos pactos colectivos, porque una cosa es que le des beneficios a los trabajadores, otra cosa es que ya los pactos colectivos se vuelvan una especie de extorsión a la autoridad de turno para que si nos otorgas esto no te molestamos y si no te hacemos la vida imposible hasta que te quiten, porque al final de cuentas lo terminamos pagando nosotros los guatemaltecos, si se llegan a tornar en algunos casos lesivos para los intereses de los ciudadanos de nuestro país. Así está la situación entonces en cuanto a lo ocurrido a la SAT. Julio, un gran reto que la SAT tiene con estas situaciones. Sabemos entonces el gasto que se ha llevado, las inversiones que se deberían de priorizar y sobre todo entonces ahora ya no podemos hacer nada, ya se dio el bono. Lo que queremos es efectividad, ¿no? Por supuesto, esto significa ese compromiso para una recaudación fiscal pronta, efectiva, para que el contrabando también entonces tenga medidas que puedan detenerlo, para que podamos ver una modernización, una buena atención de los trabajadores de SAT en cada una de las intendencias, en cada una de las dependencias o agencias de SAT y una situación que se torne en beneficio de la población guatemalteca, porque al final de cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria, todos y cada uno de quienes ahí laboran, son simple y sencillamente servidores públicos que se deben al pueblo de Guatemala. Y que deben hacer su trabajo finalmente. ¿Algún tipo de incentivo que quizás las autoridades de SAT quisieron dar a sus trabajadores, bueno o malo? Bueno, usted también tiene el análisis para que pueda verificar. Aquí le dimos a conocer ya cuál es la justificación de las autoridades de SAT, cuál es la situación que se está viviendo y bueno, recuerde que usted también puede. Regresando a las noticias nacionales, el Ministerio de Educación anunció una campaña para protección de la niñez. La ministra dio a conocer algunos detalles. Continuamos trabajando y justamente estamos por lanzar una campaña de protección a la niñez, que oportunamente se les dará más información, en el que nos unamos todos a nivel nacional, departamental y local para proteger a nuestros niños y adolescentes, donde es cero tolerancia a aquellas personas que abusen, acosen a nuestros niños. Estamos ya próximos, junto con el ciclo escolar, en hacer este lanzamiento, donde el clúster de educación también está colaborando, el grupo local de educación, y es también un programa en el que el señor presidente de la Comisión de Educación del Congreso nos ha manifestado todo el apoyo y respaldo. La intención es que todos nos unamos en el país para cuidar y proteger a nuestros niños y a los adolescentes, que son el presente y el futuro de la nación. Así es de que en el currículo está contemplado, pero yo creo que más de que esté contemplado en el currículo, tienen que haber acciones de quienes somos los responsables de proteger a nuestros niños. Las autoridades anunciaron unir esfuerzos para la protección de menores de edad ante el incremento de casos de violación y agresión en contra de niños, niñas y adolescentes. La campaña será lanzada en los próximos días junto al inicio del ciclo escolar 2021, que el Ministerio de Educación ha programado para el próximo 22 de febrero. Y la Superintendencia de Administración Tributaria realizó la segunda reunión de alto nivel relacionada a la situación de tributación interna, la mesa de diálogo público-privada. ¿Cuál es el fin? Bueno, el fin es ver y analizar los avances que se tienen en la devolución del crédito fiscal. Vea la información, por favor. A la fecha se tiene una presa de 2.000 millones de quetzales por devolución de crédito fiscal. Sin embargo, se han acordado una serie de acciones para el uso del verificador integrado o la aprobación de 2 criterios para el tratamiento del ISO y de facturas con errores. ¿Cuál es el procedimiento cuando una factura tiene un error formal? Digamos que tiene un error en el número de resolución, ¿qué tratamiento le va a la SAT? Aquí lo que hemos emitido como criterio es que si la factura fue emitida, si el impuesto fue pagado, fue reportado, si la empresa compradora cumplió con su bancarización, lo que va a hacer es que le vamos a poner una multa a la compañía emisora, que es como dice el Código Tributario, pero no se va a ajustar ni el gasto ni el crédito fiscal.
y eso elimina bastante el conflicto con eso. Siempre hay errores, pero si se verifica que todo fue hecho en orden y que la intención no era defraudar al Estado, lo que va a proceder a una multa. El segundo criterio es el 2021, referente a cómo acreditar el ISO. Aquí el mayor problema era si se podía aceptar el ISO que fue pagado fuera de plazo. El criterio dice que se puede acreditar el ISO, es decir, que aquellos que pagaron fuera de plazo o firmaron un convenio ya no tendrán problema para que lo pagado este año se acredite el año siguiente, o sea que se va a aceptar el acreditamiento de lo pagado el año siguiente. Sin lugar a dudas, la presa existente pues afecta las finanzas de los empresarios y los contribuyentes. Sin embargo, vemos con bastante alegría que efectivamente el superintendente y su equipo de trabajo han decidido enfrentar la forma de cómo acelerar la devolución del crédito fiscal, y dentro de las herramientas que han presentado pues está precisamente la implementación de lo que se conoce como el verificador integrado. En otra información, el programa de apoyo alimentario y prevención del COVID-19 entregará alimentos a 31 familias en el área metropolitana. Más de 31.000 raciones de alimentos se entregarán en 5 zonas de la capital a través del programa temporal de apoyo alimentario dirigido por el Ministerio de Desarrollo. Cada ración alimentaria consiste en 150 libras de alimentos de la canasta básica. De alimentos de 150 libras. Se ha priorizado hogares con adultos mayores, hogares con niños menores de 5 años, hogares con personas con alguna discapacidad. Es decir, hay una priorización para que la ayuda llegue a las familias que más lo necesitan. Hoy en la ciudad capital sabemos y estamos conscientes que muchas familias fueron afectadas por COVID-19, pero también estamos conscientes que muchas familias han tenido limitaciones para tener acceso a los productos de primera necesidad. Y es por eso que hoy estamos haciendo un acompañamiento, una supervisión del trabajo que se ha venido haciendo a través de los COES, primero para identificar los listados de beneficiarios a los que va a llegar estas dotaciones de alimentos. Cada ración contiene harina de maíz nixtamalizada, azúcar, aceite, arroz, pasta, frijol, avena, harina, soya y sal, que están calculadas para la alimentación de 5 integrantes por 30 días. Hemos adquirido a través del Programa Mundial de Alimentos para garantizar la mejor calidad y el mejor precio. Está más o menos oscilando entre 400 quetzales, 400 y pico la dotación de alimentos, que es un precio bastante cómodo. De hecho, eso nos ha permitido tener ahorros y poder aumentar la cantidad de dotaciones, debido a que el Programa Mundial de Alimentos pudo adquirir los productos a un precio por debajo del mercado. Y eso generó ahorros que se están traduciendo en más dotaciones de alimentos. Fueron los COES en los que participan los alcaldes, participan los COCODES, participan organizaciones de Estado, los que propusieron los listados de beneficiarios. Estos listados fueron trasladados a la CESAN, a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ahí se validó que no hubiera duplicidad en los beneficiarios, y una vez los listados fueron ya depurados, fueron enviados tanto al MAGA como al MIDES, porque el MAGA está siendo el responsable de distribuir esta dotación de alimentos a nivel rural, y el MIDES está siendo responsable de distribuir en las áreas urbanas. La asignación presupuestaria para este programa social es de 350 millones de quetzales, y hasta el 2 de febrero se habían entregado 355.087 raciones en 290 municipios del país. Como siempre, lo que nos queda por decirles gracias, pero mañana a las 21 horas aquí estaremos para usted. Recuerde cuidarse, no hay que bajar la guardia. Descanse, hasta mañana. Chao.